Esta es una sección a la que le tenemos mucho cariño, pues nuestros abuelos y abuelas, además de consejos y sabiduría, también suelen compartirnos grandes historias y anécdotas que pueden ir desde lo interesante hasta lo más aterrador. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 5 historias de los abuelos, parte 10. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Cuando mi abuelo era joven, vivía junto a su esposa e hijos en un campo, en donde tiempo atrás había ocurrido un terrible accidente. En una arboleda, un niño pequeño había perdido la vida tras ser arrollado por un tractor. El terrible accidente ocasionó que una parte de su cerebro saliera de su cuerpo y cayera en la tierra, dejando así una mancha color negro, la cual no se quitaba ni con el paso de los años. Cuando mi papá era niño, mi abuelo constantemente le advertía que por ninguna razón debía ir hacia esa arboleda, ya que desde el día del accidente, cada noche se podía escuchar el espeluznante llanto de aquel pobre pequeño, que todavía seguía vagando sin rumbo por la misma zona en donde años atrás había fallecido. Mi abuelo me contó que en una ocasión se fue a jugar a un bosque que no conocía muy bien, y mientras exploraba por ahí, de pronto vio una mano en el suelo. Él se asustó muchísimo, pero debido a que junto a sus amigos solía jugar mucho algo llamado la mano negra, su mente asoció lo que estaba viendo con ese juego, y se llenó de curiosidad, así que decidió acercarse e investigar. Aquella decisión fue terrible, pues encontró en medio del lugar una cabeza de venado cercenada, también extremidades mutiladas de otros animales y finalmente el resto del cuerpo al que pertenecía la mano, aunque todo esto esparcido por el sitio. Completamente asustado, mi abuelo empezó a correr de vuelta a su casa, pero no tardó mucho en tener que detenerse para vomitar, pues el hedor de aquel lugar era demasiado como para soportarlo. Después de eso continuó corriendo hasta que llegó a su hogar, en donde habló con su abuela, quien era la única persona que cuidaba de él. Sin embargo, ella no le creyó lo que él le había relatado y simplemente lo reprendió por haberse alejado tanto de la casa. Mi abuelo jamás supo qué había ocurrido en ese bosque y tampoco se enteró de si las autoridades finalmente habían descubierto aquellas atrocidades de las que él había sido testigo. Sobra decir que aquella experiencia le provocó severos traumas que perduraron durante años. Hace un tiempo abandonó este mundo, pero durante su vida conoció a muchas personas buenas, a quienes les contó sus experiencias, entre ellas, mi abuelita. Mi abuelo me ha relatado muchas historias sobre sucesos extraños vividos por uno de sus tíos. La que contaré a continuación es una de las más aterradoras. También me voy a referir a él como mi tío para simplificar la historia. En el tiempo en el que mi tío era niño, era común que para ir a la escuela tuvieran que caminar mucho, pues las escuelas quedaban bastante retiradas de los hogares. En el camino había pozas de agua, donde los niños solían jugar todo el tiempo, entre ellos mi tío, que junto a sus amigos siempre pasaban ahí después de la escuela para bañarse. Uno de esos días,
él no fue a jugar y se enteró poco después de que un niño de aproximadamente 9 años se ahogó en ese lugar. Era uno de sus amigos. En el pueblo la voz se corrió rápidamente y para esa misma noche la familia del niño ya había colocado una cruz de madera en la poza, simbolizando así la muerte del pequeño. Mi tío inevitablemente tenía que cruzar por ese lugar para poder llegar a su escuela, pues ese era el camino más rápido. Y un día, poco después del accidente, mientras iba pasando frente a las pozas, notó que ese niño estaba abrazado de la cruz, con los pies todavía sumergidos en el agua. Su aspecto era pálido y tenía su cuerpo hinchado. De inmediato, mi tío quiso salir corriendo de ahí, pero sentía como si sus piernas de pronto pesaran demasiado como para poder moverlas. En ese momento volteó a ver al niño, y éste ahora le dirigía una mirada penetrante, mientras que con una de sus manos lo llamaba, incitándolo a acercarse al agua. La impresión de esto fue tan fuerte que mi tío se desmayó. Su familia lo encontró horas después y durante el resto del día tuvo una fuerte fiebre y deliraba con el encuentro que había tenido. Después de esto, jamás volvió a pasar por ese sitio, pues prefería tomar rutas alternas que fueran más largas y cansadas antes de arriesgarse a volver a vivir algo similar. Mi abuelo me contó una vez que en el pueblo donde vivía cuando era niño, su madre le decía que tuviera cuidado con caminar cerca del río, pues corría peligro, pero no por caerse al agua, sino porque se decía que en las noches, con la luz de la luna, podías ver tu propio reflejo en el agua, y si aún no habías sido bautizado, tu reflejo comenzaría a reírse y burlarse de ti, lo cual a cualquiera asustaría. Y aunque suene ridículo, mi abuelo decía que a algunas personas su propio reflejo las había ahogado en el río. A mi abuelo le sucedió algo que lo hizo creer verdaderamente en esta leyenda. Una noche, ignorando las advertencias de su madre, él se detuvo a beber un poco de agua en dicho río, cuando de repente su reflejo extendió los brazos fuera del agua para tratar de jalarlo. Mi abuelo, reaccionando rápido, pudo correr hacia un árbol grande, donde se escondió. Y desde ahí pudo ver cómo alguien escalofriantemente idéntico a él salía del río y se iba caminando, perdiéndose entre las rocas más grandes que había por ahí. Después de eso, mi abuelo decidió mudarse a la ciudad, donde actualmente vive mi familia, pues no sabía exactamente lo que había visto ese día, y ciertamente yo también me hubiera ido lejos si hubiera visto algo como eso. Hasta el día de hoy, mi abuelo solo lo recuerda como un mal momento, que poco a poco ha querido dejar de recordar. Mi abuela me contó algo que le pasó a su papá, es decir, mi bisabuelo. Él trabajaba en el sindicato de ferrocarriles y era muy guapo y muy trabajador, por lo que la hija de uno de sus compañeros de trabajo se había enamorado de él, pero él jamás le había hecho caso, aunque siempre la trató con mucha educación. Un día, esta chica le trajo a mi bisabuelo una canasta pequeña, llena de comida. Estaba cubierta con un trapo y, según decían, olía bastante bien. Mi bisabuelo agradeció el detalle y lo puso sobre un estante de madera que él tenía, con la intención de comerse el guiso después, pero al final se le olvidó y lo dejó ahí. Un par de días después, mientras mi bisabuelo estaba trabajando, comenzó a sentir hambre. Fue entonces cuando se acordó del guiso que le había dado aquella muchacha y bajó la canasta del estante, pero entonces le llegó un olor horrendo. Cuando destapó la canasta pudo ver que ésta estaba llena de pelo, uñas, semillas y sangre. Aterrado la tiró lejos, pues mi bisabuelo era muy creyente del espiritismo y la brujería y captó al instante que aquella mujer había intentado hacerle algo con esa comida, aunque no estaba seguro de si quería matarlo o amarrarlo. Mi bisabuelo era muy devoto de Dios y se salvó en varias ocasiones de situaciones peligrosas,
únicamente gracias a su fe. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter, Instagram y Facebook como @KevinMasketman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.